¿Qué tal amigos del mundo de la generación? Soy Wilmer de Energy Power Perú. Hoy veremos los principios de funcionamiento, así como la evolución de los generadores eléctricos de corriente alterna, hasta convertirse en los generadores que actualmente conocemos. Empecemos. Como sabemos, los generadores eléctricos se basan en el principio del electromagnetismo, así que veamos las dos maneras de cómo podemos generar el campo magnético en los generadores. 1. Mediante el magnetismo. Como vemos, se emplea un imán o magneto, el cual de forma natural genera el campo magnético que a su vez produce la fuerza electromotriz en el generador. Veamos parte de un experimento de un youtuber llamado Julio Germán, a quien por cierto tenemos que agradecer por su aporte, ya que nos muestra de forma real cómo se ve el campo magnético que genera un imán. Voy a empezar con el imán recto y a esparcir la limadura de hierro. Vemos que estas limaduras van adquiriendo cierta forma y se van ubicando la mayor cantidad de ellas en los extremos del imán. Agitando la cartulina mejoramos la configuración. Un dato. Este es el principio del cual se valió Michel Faraday para crear su primer generador simple. Veamos el segundo, mediante el electromagnetismo. En este segundo caso, vemos que para generar el campo magnético se emplea un electroimán. ¿Y qué es un electroimán? Como vemos en la figura, es un dispositivo formado por un núcleo de hierro, en el que se le ha arrollado en forma de bobina un alambre conductor aislado, que mientras se le alimente con corriente se comportará como un imán, generando un campo magnético pero con la ventaja de ser controlado. Este es el principio del electromagnetismo, el cual es usado para el control de los flujos magnéticos en los generadores de corriente alterna. Veamos ahora la evolución y los tipos de generadores eléctricos. 1. Generador en base a imanes permanentes. En este caso, el imán está fijo en el estator y la bobina gira alrededor del eje. Veamos con la simulación cómo se genera la corriente eléctrica sinusoidal. Como vemos, el campo magnético generado por el imán atraviesa la bobina que está girando en el eje, generando la corriente alterna en sus extremos, las cuales salen a través de los anillos y escobillas, de donde vemos la forma sinusoidal de la corriente alterna generada. Este es el principio que utilizan muchas personas para vender la idea de energía infinita, ya que al emplear imanes muy poderosos como el neodimio, logran generar corriente alterna. El principio es el mismo, generar corriente con imanes, pero bueno, no nos salgamos del tema. 2. Generador en base a electroimanes. En este caso, el campo magnético lo genera un electroimán ubicado en el estator. Ya no tenemos imanes permanentes. Con el uso del electroimán podemos controlar el campo magnético generado mediante una fuente de corriente directa. Qué buena noticia, ¿verdad? Además, con este diseño vemos que la salida de corriente alterna se hace también a través de los anillos y escobillas. Veamos con una simulación cómo se genera la corriente alterna. Como vemos, ya va tomando forma nuestro generador. Veamos ahora un generador simple de corriente alterna trifásico de hace muchos años. Este generador tiene electroimanes ubicados en la parte estatórica con ajustes de voltaje de corriente directa para generar el campo magnético e inducir en las bobinas de rotor, generando corriente eléctrica que salen a través de los anillos y escobillas. Ojo, estos anillos tenían tendencia a desgastarse con la vibración, con los cambios de carga, o sea, con los cambios de corriente, para luego quemarse. Veamos cómo sucedía esto. Como la salida de corriente para alimentar las cargas era a través de los anillos y escobillas, era lógico que el desgaste sería prematuro, pero hasta ese momento no había otra tecnología que pueda dar solución a ese problema, por lo que se planteó un rediseño en el generador.
Veamos el tercer tipo. 3. Generador de corriente alterna con campo rotatorio típico. Como vemos, ya se asemeja a los generadores actuales, ¿verdad? Sin embargo, sigue teniendo anillos y escobillas, pero la diferencia es que la corriente de carga ya no sale por las escobillas, ahora sale por el bobinado del estator, lo que nos permite manejar mayores potencias. ¿Y qué función cumplen los anillos y escobillas? Su función principal es permitir el ingreso de una pequeña corriente directa que va a magnetizar las bobinas del rotor e inducir un campo magnético rotatorio en las bobinas del estator, generando corriente alterna trifásica. Como hemos visto, el diseño de los generadores ha ido evolucionando ya hace 40 años. Los generadores de corriente alterna estaban fabricados con anillos y escobillas, pero los fabricantes, al ver los elevados costos de mantenimiento y reparación, y sumada a las nuevas tecnologías que iban apareciendo, lograron cambiar el diseño a un generador sin escobillas a finales de 1960, y todo gracias a la aparición del diodo de silicón. Estos nuevos generadores con diodos rectificadores lo veremos en otra charla. Bueno, espero les sirva toda esta información y ya puedan fabricar su propio generador. Es broma, muchachos. Para mayor información, los invito a seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por su tiempo. Wilmer Guaybo.